Muy buenas tardes, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Fisicoquímica de Interfaces y Fenómenos de Superficie para la Facultad de Química de la UNAM. En la clase de hoy terminaremos de revisar el tema de la regla de Traube y también iniciaremos con el tema de la isoterma de Langmuir para modelar la acumulación de material en la interfase. Así que bien, en las clases pasadas empezamos a estudiar la regla de Traube, nombrada en honor del alemán Isidor Traube, quien durante la última década o los últimos 20 años del siglo XIX hizo varios experimentos, una serie de experimentos enfocados principalmente en el estudio de la tensión superficial para moléculas que disminuían la tensión superficial del agua. Cuando él comienza sus experimentos en Bonn, en Alemania, ya se conocía el efecto de los electrolitos que aumentan la tensión superficial del agua, como en esta gráfica vemos para el cloruro de sodio, esta variable que tenemos aquí es una especie de presión superficial, una tensión del agua menos la tensión superficial de la mezcla, ¿no? De cada uno de estos puntos en función de la concentración molar. Así que Traube comienza a hacer distintos experimentos y él es quien inaugura esta clase de sistematización de las moléculas, tomando en cuenta la familia química a la cual pertenecen, como en este caso los alcoholes lineales y también algunos alcoholes como el isopropanol. Vean que aquí en esta gráfica, que no es original de Traube, estos son los datos de Traube, pero en los artículos originales son tablas que hay que interpretar, y aquí de donde yo tomé esta gráfica, el autor de ese artículo fue quien tomó los datos de Traube y los graficó. Traube no los reportó como gráficas. Así, en esta gráfica tenemos desde el metanol hasta el alcohol isoamílico, que es otra manera de decirle al isopentanol, ¿ok? Con 5 carbonos. Y aquí vemos cómo la tensión superficial se modifica en mayor tendencia conforme aumenta la cadena hidrocarbonada para esta familia homóloga. Y Traube nota que en cada salto, en cada paso en la familia homóloga, hay una proporción constante, un término energético constante que está variando conforme aumentamos un CH2 en la cadena. Y notó también que si tenemos un arreglo distinto, pero un mismo número de carbonos, como es el caso de este isopropanol con el N-propanol, notamos que no hay una diferencia tan significativa como si lo hay con respecto al etanol, o con un paso más arriba como el isobutanol. Bien, les comentaba que durante muchos años estos datos no fueron tomados en cuenta. Traube en su autobiografía pensaba que era por el sentimiento antisemita al ser el judío, y consideró que muchos de sus artículos no fueron tomados en cuenta por las élites académicas de Alemania. Y
Después Lagmuir retoma estos datos para revalorarlos. Bien, Traube también no inventa, pero sí mejora el método de pesada de gota, el cual vimos la semana pasada, con el cual determinamos la tensión superficial de un líquido problema, conociendo la tensión superficial, ¿no?, de un líquido testigo o un líquido que tomamos como referencia. Bien, en la parte académica, este fue el trabajo de Traube. En la parte industrial, él se asocia Traube con con otro químico alemán y se ponen a trabajar en destilerías para producir rones, brandis, etcétera. Pero bueno, con el conocimiento de Traube, proponen una metodología para obtener licores de alta calidad, es decir, encontró una manera de quitar los alcoholes de alto peso molecular que se producen también en la destilación, pero los alcoholes de alto peso molecular aportan un sabor algo desagradable a la bebida, así que él y su socio encuentran cómo quitar los alcoholes de alto peso molecular y dejar nada más el etanol y los compuestos aromáticos que si queremos, ¿no?, como los polifenoles o los taninos, etc. Y eso lo hizo proponiendo una separación que ahora llamamos salting out. Es añadir a la disolución una sal, con lo cual el sistema se separa en dos fases y en este caso para los rones y brandis, en la fase superior se encuentran los alcoholes de más alto peso molecular que no queremos y debajo se encuentra casi todo el etanol con un poco de esa sal y el agua, ¿no? Bien. Así que los datos de los alcoholes en nuestro curso, con nuestra nomenclatura, se ven de este estilo. En función de la fracción mol, la presión de superficie para mezclas de agua y etanol tienen esta representación. El etanol es totalmente soluble en el agua y vean cómo crece de manera continua la presión de superficie hasta el valor de 1, donde alcanzamos una presión máxima, que es la diferencia de la tensión superficial del agua, 72, menos la tensión superficial del etanol, que es 22. Así que la presión máxima de este sistema aproximadamente son 50 milinewtons por metro. Vean que ya no podemos representar este comportamiento como una línea recta, a menos que estemos en la región muy diluida, donde si hacemos un acercamiento, sí observamos todavía ese comportamiento lineal. Vean que tampoco podemos representar esta presión de superficie como una parábola. Así que necesitamos un modelo más sofisticado que vamos a hablar de él más adelante en esta clase. Por ahora, si acercamos a la región lineal, podemos tener un parámetro energético que llamamos pi en x y es una constante, que está pendiente. Si graficamos los datos de la presión de superficie en función de las fracciones mol con la cual preparamos cada una de estas disoluciones, la pendiente o la proporción con la que van aumentando estos datos es una constante. Y vimos que
aquí ya tenemos para el etanol, pero cuando tenemos estos datos para toda la familia de alcoholes en la región lineal, en la zona diluida, observamos la tendencia de la cual Traube hizo por primera vez hincapié o la detectó, que fue esta proporción con la cual este parámetro, pi en x, está aumentando en un factor aproximadamente de 3 veces, conforme aumenta un CH2 en la cadena hidrocarbonada. Y Traube también advierte que para obtener una misma presión de superficie, por ejemplo, 10 milinewtons por metro, los materiales más eficientes para alcanzar esos 10 milinewtons por metro, por ejemplo, son los que tienen una mayor cadena hidrocarbonada. Es decir, para alcanzar 10 milinewtons en estas disoluciones de alcoholes en agua, quien es más eficiente para realizarlo, quien requiere menos cantidad de material en disolución, es el pentanol. ¿Ok? Y si tuviéramos solamente, por ejemplo, etanol para alcanzar esos 10 milinewtons, pues tendríamos que invertir mucho material, ¿no? En esta línea roja, incluso no alcanzamos a visualizar dónde llegamos a los 10 milinewtons, sería por acá. Necesitaríamos invertir muchísimo más material para alcanzar esos mismos 10 milinewtons por metro. ¿Ok? Aquí parece una tendencia muy sencilla de ver, ¿no? Dices, bueno, necesito 10 milinewtons, pues pon pentanol. Ok, pero el pentanol es más costoso. Ok, el pentanol tal vez es menos soluble en el disolvente. Así que hay que tomar en cuenta que no solamente consideramos la eficiencia para llegar a cierto valor de la presión de superficie, también hay que considerar la solubilidad del material y también los costos, la disponibilidad que tengamos de ellos. Bien, así Traube dice que este salto entre cada miembro de la familia es aproximadamente 3 veces, ¿no? Bien, una vez que tenemos estos datos que obtenemos en la región diluida, los usamos para obtener las energías de absorción, que las definimos como RT logaritmo natural de este parámetro pi en x, que aquí tienen en la primera columna. Y vemos que el salto entre cada valor, entre cada CH2 que agregamos, es aproximadamente igual en joules a 2678. Que equivale a este factor de 3, ¿no? Este logaritmo natural de 3 veces RT es 2678 joules por mol. Y los datos experimentales para esta familia confirman que ese es el valor con el cual están cambiando cada vez que agregamos una unidad de CH2. Esto que se cumple para los alcoholes, se cumple también para familias homólogas simples como las aminas, ésteres, ácidos carboxílicos. ¿Ok? Bien. Así vemos que los materiales que ocupan la superficie o la saturan con una menor cantidad de soluto en la superficie son los materiales que rechazan más al disolvente. En el caso del agua, esos materiales se les llama hidrofóbicos, tienen un carácter hidrofóbico. En este caso, el material más hidrofóbico es el pentanol. Y
tiene una energía de absorción mayor que los otros alcoholes, por lo cual es el que tiene una mayor tendencia a absorberse en la superficie, tratar de minimizar su contacto con el agua que lo quisiera estar rodeando. Y los alcoholes más pequeños, por ejemplo, metanol y etanol, tienen una menor energía de absorción, tienen una menor tendencia a ir a la superficie, comparado con el pentanol o el butanol, por ejemplo. Bien, así que teníamos de tarea analizar una familia homóloga, que son los alquilsulfóxidos. Y bien, esta es la representación para la presión de superficie con respecto a la fracción mol del alquil en turno. En rojo es dimetilsulfóxido, negro dietil, naranja dipropil y violeta diisopropilsulfóxido. Estos datos de 2007 están bastante nutridos en el caso del dimetil, pero para el dietil ya empieza a ser un poco más escaso el número de datos. Y por último, para el diisopropil sulfóxido, si hubiéramos querido tener más datos experimentales. En fin. Con estos datos experimentales podemos aplicar la metodología que hemos visto. Primero, analizando la región diluida para obtener el parámetro que llamamos pi en x, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, un acercamiento a la región diluida de estos sistemas. ¿Okay? Aquí estamos en la región diluida. Y estas son pendientes obtenidas mediante los datos experimentales de cada una de estas moléculas. Para el dimetilsulfóxido tenemos una pendiente de 99, para el dietil de 472 y para el caso de 3 carbonos en la cadena, ya sea en un arreglo normal o en el arreglo isopropilo, tenemos 1326 y 1352. ¿Okay? El 1352 corresponde al propilo y 1326 al isopropilo. Es decir, están en un orden de magnitud muy parecido, confirmando lo que decía Traube para las familias homólogas. Si tienen el mismo número de carbonos pero distinto arreglo en la cadena, la actividad superficial no lo va a reflejar tanto, ¿ok? De aquí que tengamos una pendiente casi parecida. En cuanto al propilo y al isopropilo, no hay una diferencia significativa, como sí lo hay cuando aumentamos un CH2 en la molécula. Así, con estas pendientes, podemos calcular el delta G de absorción. Así que ustedes lo calculan en su tarea de esta manera. Todavía no les voy a decir qué valores tienen, pero con estas pendientes pueden darse una idea de qué orden de magnitud debemos estar esperando estas delta G de absorción para cada molécula. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda de esta parte diluida para esta familia homóloga? Bueno, yo obtuve los valores, pero, o sea, sí varían bastante más. Entonces, no sé a qué se deba. Bueno, por ejemplo, el primero, el Sí. de la pendiente 99, a mí me dio de 101, que pues ahí no varía tanto, ¿no? No, ok. Y para el del dietilsulfóxido, Sí. me dio de 437.
Ok, no está variando tanto. Ah, ok. Depende de... esto lo hice en un programa que se llama Origin, Ujú. que usa, si ustedes lo hicieron en Excel, usa un método numérico distinto, así Ah, que ok. puede que allí haya algo de diferencia. Ok. En orden de magnitud está bastante bien. Si te Pues sí hubiera se dado, acerca. sí se acerca. Si les hubiera dado 5000, bueno, ahí sí, ya no. Ok. Y también tomen en cuenta que, dado que tenemos escasez de datos en la parte diluida, Sí. vean aquí, solo pude tomar estos dos triángulos negros y el 0 para hacer ese ajuste. Si Ujú. ustedes tomaron este tercero, les va a dar una pendiente un poco más pequeña, Claro. Ok. ¿ok? Así que Sí. depende de cuántos datos pudieron tomar, siempre y Ujú. cuando esos datos más o menos sean una línea recta. Sí. Sí, sí, se aproximan bastante. En el que sí ya fue como súper difícil hacer eso fue en el del isopropil. Sí, Sí, ya sí, sale una R súper alejada. sí. De hecho, por ejemplo, aquí el isopropil está en morado. Solo Ujú. pude tomar de nuevo esos dos, Sí, nada más estos tres. dos y el Ujú, 0. ujú. Y sí, el R cuadrada creo que no alcanza 0.9, No sé qué es 92, 91. 0.8. Ujú. Sí, Ujú. no es muy bueno. O sea, si fuéramos exigentes, tendríamos que ir a colectar más datos en la región diluida. Ok, ok. ¿Ok? Ujú. Bien, así con esos datos, ustedes ya pueden obtener los deltas G de absorción y esperaríamos que entre cada delta G de absorción, si se cumple la regla de Traube, entre cada una de estas moléculas, la diferencia entre cada delta G de absorción sea de aproximadamente 2500 joules, 2600 joules, 2700, ¿ok? En ese orden, si se cumple la regla de Traube. Y o podemos decir que estos datos no nos dejan ver si la regla se cumple o no. Ok. ¿De acuerdo? Ujú. Bien. Ahora, ya que tenemos la región diluida, ahora en la siguiente gráfica vamos a la región saturada, que tampoco es así como muy sencilla de ver. Vean, aquí tenemos para la región saturada, lo representamos con el logaritmo natural de la fracción mol. Y aquí, en el primer caso, dimetilsulfóxido en rojo, tomé aproximadamente 8 datos mientras fuera creciendo. El último dato se sale de la tendencia, así que no lo tomé en cuenta. ¿Ok? Y tomé los siguientes más o menos 8 o 9 datos para obtener esta pendiente. ¿Ok? Y en el etil es un poco más sencillo tomar la pendiente de los datos saturados y de nuevo en la región saturada para los propil e isopropil tomé aproximadamente los últimos 4 o 5 datos para el propilo y los últimos 4 para el isopropilo. Ok, tampoco fue, no está tampoco muy nutrida de datos en esta parte. Ok, pero bueno, pudimos obtener pendiente de esa región que recuerden representa directamente la concentración máxima que pueden ocupar el soluto, el gamma SRT. De esta pendiente pueden despejar y obtener gamma S. El inverso obtienen el área en la saturación, el área mínima que ocupa cada soluto en este régimen de saturación. Y también una vez que obtienen gamma S, pueden obtener la fracción de ocupación en la superficie en cualquier fracción mol.
¿De acuerdo? Así, lo que yo obtuve para estos datos experimentales es para el metil sulfóxido, obtuve 12.3, teniendo en cuenta estos datos, más o menos 8 a 9. Después, 6.8 para el etil y para propilo e isopropilo 3.2 y 4.4. ¿De acuerdo? Con estas pendientes, repito, pueden obtener gamma S y el área mínima. Ok. ¿Ok? También, una vez que conocemos gamma SRT, también podemos obtener beta, como lo hemos determinado en las clases pasadas. ¿Ok? Habría un beta para cada uno de estos solutos, ¿de acuerdo? No sé si tuvieron oportunidad de ver cómo son estas moléculas. Por ejemplo, este es el dimetilsulfóxido con el azufre en medio, con oxígeno y 2 metilos a cada lado, dimetil. Y después el siguiente es el dietil. Okay, 2 grupos etilo a cada lado del sulfóxido. Y después aumenta la cadena con los trietilos, no, los propilos a cada lado. Y por último, el arreglo del isopropil. Es una especie de crucecita, ¿no? Ok, así se ve más o menos. Lo que estos datos nos dicen es que sí cambia el gamma SRT para cada soluto. Donde menos cambia, este valor de gamma S es para el caso de los isopropilos, ¿no? Ahí no cambia demasiado el valor de gamma SRT. ¿De acuerdo? Bien, así que, bueno, con esto ya pueden ustedes completar, espero, sin problemas la tarea. Pero bueno, si tienen más dudas, por favor, escríbanme o... Ok. Muy bien. Bien, esta es la manera usual de identificar tendencias en las familias homólogas, estudiando de un lado los datos en la parte diluida, aprovechando la pendiente constante, y del otro lado, en esta representación logaritmo natural, estudiar la parte de la concentración máxima. Es decir, necesitamos dos gráficas para estudiar ambas partes de la presión de superficie. Ahora, estaría... si vemos ahora los datos de nuevo de presión de superficie, lo que necesitamos o lo que sería ideal es no tener dos gráficas para analizar estos datos, sino tener un solo modelo que cubra toda la gráfica y a partir de ese modelo obtener tanto la información de la zona diluida como de la zona saturada. ¿Okay? Así que es lo que vamos a tratar de obtener en la siguiente presentación. ¿Okay? Así que les voy a compartir lo que es el modelo de Langmuir. ¿Okay? Bien,
estos comportamientos que hemos estado estudiando para el caso de mezclas binarias de líquidos que son solubles en hasta cierta proporción o en todas proporciones, tenemos tres tipos de comportamientos. El caso de los electrolitos, que a cierta concentración comienzan a aumentar la tensión superficial del disolvente. En este caso es agua, seguramente. Y después tenemos los materiales que abaten la tensión superficial, como el caso de los alcoholes o de los alquilsulfóxidos, como vimos en el ejemplo anterior. Y estos se llaman líquidos ordinarios, los que tienen esta caída que podríamos llamar suave de tensión superficial hasta un valor límite, el cual puede ser el límite de solubilidad, por ejemplo, en el butanol o en el pentanol, en el caso de el disolvente acuoso, o hasta un valor de 1 en fracción mol si son líquidos ordinarios totalmente solubles. Y después tenemos el caso de los tensoactivos, que tienen una caída abrupta de tensión superficial a concentraciones muy bajas y resuelven también en una concentración límite, ¿ok? Donde ya no va a estar cambiando la tensión de superficie. Y este tipo de materiales, si presentan este perfil de tensión superficial, se les considera agentes activos en la superficie o tensoactivos. Así que lo que hemos hecho en las últimas semanas es, mediante la ecuación de adsorción de Gibbs, encontrar maneras de representar esa acumulación de material en la interfase, ¿ok? A partir de un potencial químico en el líquido, que puede ser ideal o real, a partir de actividades o de directamente la fracción mol, podemos obtener la isoterma de absorción, que hasta ahora solo obtuvimos la isoterma ideal, que es igual a una pendiente, que le llamamos beta, por X. Y también podemos encontrar una ecuación de estado de la superficie. Hasta ahora solo conocemos la ecuación ideal, que es una línea recta también. Y también encontramos el potencial químico de la superficie, ¿ok? Es decir, un potencial químico definido en función de la presión superficial. Bien, así que, por ejemplo, si ustedes proponen una isoterma de adsorción que no sea una línea recta, pueden proponer algún modelo empírico, ingresarlo a la ecuación de adsorción de Gibbs y a partir de esa isoterma de adsorción que ustedes propongan, obtener una ecuación de estado de la superficie. ¿Ok? O también, si ustedes proponen una isoterma de adsorción y la ingresan a la ecuación de adsorción de Gibbs, pueden obtener un potencial químico de la superficie que ya no corresponda solo al caso ideal, como hicimos, sino que corresponda a esta isoterma que ustedes están proponiendo. Esa isoterma es un modelo que ustedes proponen para describir cómo está ocupando un soluto la superficie. ¿De acuerdo? Así que en 1917, Irving Langmuir, estadounidense, publica publica 2 artículos en el Journal of the American Chemical Society. Son 2 artículos de más de 50 páginas cada uno. La primera parte de ese artículo tiene que ver con la adsorción en sólidos y la segunda parte, que son los fragmentos que ven ustedes aquí, es la adsorción en líquidos o monocapas líquidas. En este artículo, Langmuir propone una manera de
representar los datos experimentales de tensión superficial y usa los datos de Traube para comprobar que se puede hacer uso de la ecuación que él propone. Langmuir propone una ecuación que ya había sido propuesta por Zyskowski. Así que en muchas ocasiones ustedes pueden encontrar que este modelo se llama, o la ecuación que vamos a proponer se llama de Langmuir o de Zyskowski-Langmuir. ¿Ok? Vean aquí en este recuadro, en esta parte derecha, esta es la regla de Traube. ¿Ok? Y ese 625 son 625 calorías por cada CH2 que se añade a la molécula, a este parámetro que le llama lambda, pero nosotros le llamamos delta G de absorción. ¿Ok? Así que en la nomenclatura de Langmuir de hace 104 años, esto es la regla del Traube. Si ustedes convierten 625 calorías a joules, se va a parecer más a nuestro valor de 2600 que determinamos aquí. ¿Okay? Así que, bueno, Langmuir conocía la regla de Traube, conoce los datos para esas sustancias. Vean, recopila datos para ácidos carboxílicos, fórmico, acético, propiónico, isobutírico, isovalérico. Es decir, llega para el caso de ácidos carboxílicos, analiza los datos de Traube, ¿okay? También los datos de los alcoholes y empieza a definir estas cantidades que estas lambdas son los deltas G de absorción, estas que están aquí. Esta de en medio se parece a pi en X en cuanto a al concepto que define en el artículo, se parece a ese pi en X que nosotros usamos. Y por último, aquí esta AS es el área en el régimen de saturación que determina Langmuir para cada una de estas moléculas. ¿Okay? Bien, así que vamos a ver cuál fue lo que propone Langmuir. Esta propuesta le vale a Irving Langmuir ganar el Premio Nobel de Química en 1931, 32, ¿ok? Por su trabajo en química de superficies, ¿no? La descripción de cómo se acumula el material en una monocapa líquida vale a Langmuir el Premio Nobel. Bien, Langmuir empieza a trabajar primero en General Electric, y él desarrolla las lámparas de tuxteno, los antiguos focos. Seguramente conocieron algunos de estos focos que tenían un filamento de metal que al inicio era tuxteno. Bien, Irving Langmuir fue quien desarrolló ese tipo de filamentos para las lámparas y de esa manera duraban más los focos, ¿no? De esa época. Después, Irving Langmuir hace su doctorado en Alemania bajo la tutela de Nernst, alemán, quien propuso la tercera ley de la termodinámica y que también fue ganador del premio Nobel, pero en 1920. Es William Nernst. Y con base en su trabajo en Alemania, pues él tiene acceso, ¿no? A los datos de Traube, los cuales no tenía acceso en Estados Unidos. Después, Langmuir también es amigo o uno de los otros alumnos de Nernst en Alemania es Lewis, Gilbert Lewis,
seguramente lo recuerdan por los dolores de cabeza que nos causan las estructuras de Lewis. Bien, era amigo de Langmuir, se conocieron, ¿no?, en Alemania. Y bueno, muchas de las pláticas que tuvo Langmuir con Gilbert Lewis están vertidas en este artículo, ¿ok? Y bueno, Lewis nunca ganó el premio Nobel y se dice que le tenía un poco de rencor a Langmuir por eso, ¿no? Porque no le dio como el crédito suficiente en esta serie de artículos. Bueno, bien, el modelo de absorción de Langmuir, es decir, como Langmuir dice que se absorbe un soluto en la superficie, está basado en 3 postulados. ¿Ok? El primero es que la superficie es ocupada por las moléculas formando una monocapa. ¿Ok? Así se distribuyen las moléculas del soluto en la superficie, formando una monocapa. ¿Ok? Bien, el segundo postulado del modelo de Langmuir es que las moléculas tienen la misma probabilidad de ocupar la superficie. ¿Ok? O sea, no hay distinción entre las moléculas que se encuentran en el soluto, en el disolvente, cualquiera puede ocupar la superficie con la misma probabilidad. Y por último, las moléculas que se absorben en la superficie y forman una monocapa no interactúan entre sí. ¿Ok? No se conocen, no se van a hablar entre ellas, simplemente ocupan la monocapa. ¿Ok? Si empezamos a salir de estos postulados, si los datos experimentales comienzan a alejarse del modelo de Langmuir, quiere decir que no se están cumpliendo esos postulados. ¿Ok? Si una serie de datos no sigue el modelo de Langmuir, quiere decir que las moléculas tal vez sí están interactuando, sí están echando relajo en la superficie, y no solo están interactuando entre sí, tal vez ya están formando una bicapa en la superficie, ya no están en un arreglo que llamamos monocapa, tal vez ya están en una multicapa. ¿Okay? Si eso sucede, tenemos que ajustar el modelo, ya no usar el modelo de Langmuir. Bien, gráficamente eso se ve más o menos así. Si tenemos dos fases en contacto, dos fases volumétricas, que en este caso es phi A y phi B, esto puede ser un gas, un vapor, y esto es líquido. Definimos a la interfase y el soluto está ocupando lugares en la superficie con una monocapa, es decir, no se está acumulando el material hacia abajo. ¿Ok? Simplemente ocupa una monocapa, un solo nivel de moléculas de soluto ocupan la superficie. ¿Ok? Y las cuales hay moléculas que provienen del seno del líquido y ocupan la superficie. Y también hay moléculas que desocupan la superficie. ¿Ok? Es decir, definimos una velocidad de absorción, una rapidez de absorción, con la cual una molécula ocupa la superficie, y también definimos una velocidad de desorción, la velocidad con que el soluto abandona esta monocapa y regresa a la parte volumétrica. ¿Ok? Bien. Con eso en cuenta, pues definimos tanto a las velocidades de absorción como a la velocidad de desorción.
Es decir, vamos a definir a la velocidad de adsorción como una función que depende de la fracción de ocupación en la superficie, es decir, cuántos espacios libres hay en la interfase determinan con qué velocidad se absorbe el soluto. ¿Okay? Eso significa que sea función de teta. Depende de la ocupación en la superficie. Y también depende de cuánto soluto hay en la fase volumétrica. ¿Okay? Y es directamente proporcional esa velocidad a la cantidad de soluto que hay en la fase volumétrica. Es decir, una vez que tenemos definida de qué depende la velocidad de adsorción en este modelo, definimos de qué depende la velocidad de desorción. Bueno, depende de qué tan ocupada esté la superficie. ¿Okay? Entre mayor sea la fracción de ocupación, entre más poblada esté esta interfase, más grande será la velocidad con la que el soluto abandona esa interfase y regresa a la fase volumétrica. Ok, así que Profe, entonces, entre más grande era la ocupación en la superficie, más rápido va a volver sí, al volumen, exactamente, a la fase volumétrica. a la fase volumétrica. Ok, ok. Bien, ahora vamos a usar esta definición. Bueno, todavía no es una definición, es decir de qué depende en este modelo la velocidad con que se absorbe y depende de la fracción de ocupación en la superficie para el caso de adsorción y de cuánto soluto hay disponible. En el caso de la desorción, depende solamente de qué tan ocupada esté la superficie. Así que, en términos de escribir una ecuación, vamos a definir una constante de proporcionalidad. ¿Ok? Vean, la velocidad de adsorción es igual a una constante de adsorción, una constante de proporcionalidad, multiplicada por 1 menos teta por la fracción mol, ¿ok? Ese 1 menos teta representa los espacios disponibles. ¿Ok? Si teta representa la fracción de ocupación, 1 menos teta son los espacios libres. ¿Ok? Así, eso es directamente proporcional a la velocidad de adsorción. Si hay más espacios disponibles, aumenta la velocidad de adsorción. Si hay más soluto en la fase volumétrica, aumenta la velocidad de adsorción. ¿Ok? Bien, ahora vamos a definir la velocidad de desorción. De igual forma, escribimos una constante de proporcionalidad, una constante propia de la desorción, Kdes, y es proporcional solamente a la fracción de ocupación en la superficie. ¿Okay? No depende de la fracción molar en el líquido. Depende solamente de qué tan poblada está la interfase. ¿Ok? Este es el modelo de Langmuir. Ustedes me pueden decir, no, yo digo que sí depende de X esta velocidad de desorción. Bueno, hagan su propio modelo. ¿Ok? Así está el de Langmuir. ¿Ok? Velocidad de adsorción es igual a K de adsorción por 1 menos teta. Estos son los espacios libres que dispone el soluto para ocuparlo en una monocapa por el soluto, el material disponible para absorberse desde el seno del líquido
Y la velocidad de desorción es igual a una constante de proporcionalidad multiplicada por la fracción de ocupación en la superficie. ¿Ok? Y vean que podemos establecer entonces un equilibrio. ¿Cuál es la velocidad de absorción y la de desorción? Si estamos en un régimen en equilibrio, estas dos velocidades deben ser la misma. ¿Okay? Si en el equilibrio, la misma velocidad con que ocupan la superficie es la misma con la que la desocupan. Así se define el equilibrio para este sistema. La igualdad de velocidades de absorción y de desorción. Ok, así que lo que sigue es igualar las dos ecuaciones que escribimos para cada una de estas expresiones, con lo cual tenemos que la constante de desorción multiplicada por la fracción de ocupación en el equilibrio es igual ahora a la constante de absorción por los espacios libres, lo que está entre paréntesis, multiplicada por la fracción mol. ¿Ok? Profe, entonces, cuando tenemos más espacios libres, eso quiere decir que el soluto se va a ir más rápido para allá, o sea, para esos espacios libres. Sí, se absorbe sin retraso. Ok, ok, ok. Nadie le pone peros para absorberse. ¿Ok? Ok. Encuentra el lugar. Ujú, ¿Ok? ujú. Y claro, del otro lado, entre más ocupada esté la superficie, más poblada, le será mucho más sencillo abandonar la superficie. O la tendencia de abandonar la superficie es mayor si hay más moléculas en la interfaz. Ok, ok, ok. Bien, así ya establecimos el equilibrio para este fenómeno de absorción. Ahora vamos a hacer un poco de álgebra. Para eso vamos a K de absorción igual a K de desorción. Ok, ahora tenemos dos constantes. K de desorción y K de absorción. Y vamos a definir ahora que esta beta igual a el cociente entre las dos constantes, la constante de absorción y la constante de desorción. Vean que este beta tiene el mismo concepto que habíamos definido, un coeficiente de reparto. ¿Okay? Entre mayor sea la velocidad de absorción, mayor será la tendencia de ese soluto de ir a la interfase, con lo cual ese beta es mayor. ¿Ok? Si la tendencia de ese soluto es abandonar la superficie, ese beta va a ser menor. Así, este parámetro mantiene el concepto que habíamos definido para esta letra, el efecto liofóbico. Si es agua, es el efecto hidrofóbico, o le llamamos también coeficiente de reparto. Ok. Ahora, si sustituyo en la ecuación de arriba este beta y despejo teta, ustedes pueden comprobar que obtienen esto. Ok, me salté varios pasos. Pero una vez definida el coeficiente de reparto beta y sustituyéndolo en esta ecuación, acá arriba, me quedaría teta igual a beta por 1 menos teta por x. ¿Okay? Si desarrollan el paréntesis, agrupan teta y por último lo despejan, obtienen esta expresión, ¿okay? Una ecuación que está en función de
el coeficiente de reparto y de la fracción mol. ¿Ok? Así que esto tiene los mismos parámetros que habíamos definido para la isoterma de absorción ideal, con lo que esto es la isoterma de absorción de Langmuir. ¿Ok? Una vez que definimos las velocidades tanto de absorción como de desorción, agrupamos estas constantes de proporcionalidad en el coeficiente de reparto, el cual tiene el mismo significado que habíamos planteado. Ustedes pueden comprobar con un poco de álgebra que teta es igual a beta x sobre 1 más beta x. Bien, cuando se propone una isoterma de absorción, una de las primeras pruebas que debe pasar es que en el régimen diluido se recupere la isoterma ideal. Eso quiere decir que es una isoterma consistente. Así, cuando x tiende a 0, cuando estamos en el régimen diluido, esta ecuación, cuando x es muy pequeña, es decir, con valores cada vez más pequeños de x, se parece cada vez más a 1, ¿ok? Cada vez aporta menos este término a este 1, ¿ok? Cuando x es cada vez más pequeño. El 1 casi no se ve afectado por lo que valga este x. ¿Ok? Así que cuando x es muy pequeño, se recupera, o sea, esto es 1, el denominador es 1 cuando x tiende a valores muy pequeños, por lo que se simplifica y se recupera la isoterma ideal. Así que el modelo de Langmuir pasa esta prueba, ¿no? Recupera la isoterma ideal cuando x es muy pequeña. Profe, entonces beta era un coeficiente de reparto. Sí, es el coeficiente de reparto. ¿Entre quién? Entre la interfase, la superficie y la fase volumétrica. Ok. Ok, gracias. Bien. Bien, ya tenemos entonces la isoterma ideal. Ya tenemos dos isotermas. Tenemos la isoterma de Langmuir y también podemos a partir de ella obtener la isoterma ideal a régimen diluido. Así que la próxima clase, bueno, quién sabe. Bien, a partir de la isoterma ideal es posible obtener la ecuación de estado de la superficie de Langmuir. ¿Ok? Vean que cómo pasé de esta ecuación. Bueno, recordando que teta es igual a gamma entre gamma S. ¿Ok? Y sustituyendo en la ecuación, sustituyendo gamma, o sea, gamma es igual a gamma S por teta. Y si sustituyen esa gamma en la ecuación de absorción de Gibbs, obtienen la ecuación de estado de la superficie de Langmuir. ¿Okay? Esta ecuación fue la que encontró primero Szyskowski, así como está escrita, bueno, con su nomenclatura, pero Szyskowski no encontró esta isoterma. Szyskowski encontró esta manera de representarlo. Pi igual a una constante, gamma SRT, por el logaritmo natural de 1 más beta x. Eso lo encontró Szyskowski.
Y después Langmuir lo obtiene también a partir de el modelo que él propuso para la isoterma. ¿Ok? Así que tenemos un modelo que funciona para cualquier régimen diluido o concentrado, y a partir del cual, si conocemos estos parámetros, vamos a tener que usar un método numérico, un ajuste, para obtener gamma SRT y beta. ¿Okay? Así que Langmuir directamente ya nos proporciona un gamma SRT y el coeficiente de reparto, este beta, ajustando pi en función de x. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Bien, así se ven los datos experimentales de esta familia 1,4-dioxano, él es el disolvente, y tenemos una familia de alcoholes solubles en dioxano. Esta es la manera de esa isoterma. ¿Okay? Con un método numérico se obtienen los valores de beta. ¿Okay? Vamos a ver algunas maneras de obtenerlo también. Y vean que beta va cambiando conforme cambia el soluto. ¿Ok? Mostrando que en este caso el hexanol tiene una beta de 5.05, mientras que el decanol tiene un beta de 18.3, con lo cual diríamos que el material que quiere ir más a la superficie es el decanol comparado con los otros solutos. ¿Okay? Vean que en esta isoterma de Langmuir, teta también tiende a 1, pero nunca llega a ser 1. ¿De acuerdo? Es decir, el límite de esta función se acerca a 1, pero nunca toca ese valor de 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entre beta x y 1 más beta x, el denominador siempre va a ser mayor. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver detalladamente cómo se obtiene la ecuación de estado de la superficie de Szyskowski-Langmuir. Sí. La beta de 5.05 entonces sería el que desocupa la interfase o es la tendencia que quiere regresar a la fase volumétrica. Es la tendencia de ir hacia la superficie. ¿Ok? Es decir, ¿quién tiene mayor tendencia de ir a la superficie? El que tenga un mayor número beta, un mayor coeficiente de reparto, indica que tiene mayor tendencia de ir a la superficie. ¿Ok? En este caso es el decanol. Un beta menor no quiere decir que no vaya a la superficie, simplemente que hay materiales que presentan una mayor tendencia que él de ocupar la superficie. Ok, sí, profe, gracias. Muy bien. Voy a ver si traigo esa gráfica. Bueno, ¿qué saldrá? Entonces, la ecuación de estado de la superficie, es decir, ya no digo isoterma de absorción, la isoterma es una función que depende de la fracción de ocupación de la superficie, y una ecuación de estado propia de la superficie es una ecuación que está explícitamente en función de la presión de superficie y la composición del soluto. ¿Ok? Es decir, la isoterma está en función de la fracción de ocupación en la superficie y la ecuación de estado está en función
de la presión superficial. Bien. Bien, de este lado izquierdo teníamos lo que ya obtuvimos para la isoterma de Langmuir, que obtuvimos igualando las dos velocidades de absorción y desorción y definiendo beta. Esto es lo que se obtiene, beta x entre 1 más beta x. La definición de teta es igual a gamma entre gamma s. Ok. Así que... si despejamos gamma, va a ser igual a gamma s por teta. Y lo vamos a sustituir en la ecuación de absorción de Gibbs. ¿Ok? Y se ve de este estilo. Beta x, 1 más beta x, es igual a gamma. Esta gamma. Gamma es igual a x entre rt por la derivada de pi con respecto a x. ¿Ok? Sustituye el valor de gamma de la ecuación de absorción de Gibbs. Es esto que está en un recuadro, como ya hemos visto. Y eso está entre gamma SRT, que ya está aquí escrito. Y eso es igual a beta x entre 1 más beta x. Bien, así que lo que resta es resolver esta ecuación diferencial separando variables. De un lado tendremos la diferencial de pi y del otro lado tendremos la diferencial de x. Es decir, vamos a tener esto. Ya separé variables. Agrupé gamma SRT. Despejamos beta entre 1 más beta x. Vean que esta x se cancela con esta x. Y de esta forma solo resta integrar. ¿De acuerdo? Sí. Ah, ya vi. Ya. Ok. Ujú. Bien, entonces vamos a integrar. Vamos a tomar esta última expresión e integrarla. Y de esta manera. Ujú. Me van a tener que creer, pero ustedes lo pueden comprobar. Pero esto se resuelve como una sustitución de variables en la integral. Sí. Donde defino una función u, que es 1 más beta x. Y la diferencial de esta función es beta de x. ¿Okay? Si tengo una función que se llama u, que yo digo, convenientemente digo 1 más beta x, si la derivo, eso es igual a el beta por diferencial de x. Ujú. Entonces digo, u está aquí abajo y la derivada de u está aquí arriba. ¿Okay? Y eso, ustedes saben que ya hemos usado esa simplificación que Ay, no. derivada de u sobre u, eso es igual a la derivada del logaritmo de la función. ¿Ok? Convenientemente, ¿no? Entonces vamos a integrar eso. Así que bueno, ya u recupero, voy a sustituir de nuevo mi función original. Ya sabemos que esto se resuelve como un logaritmo de u. U se llama en nuestro caso 1 más beta x. Simplemente recupero mi función. Sí, ya nos serviste, muchas gracias. Y los límites, desde una presión 0, cuando no hay soluto en la interfase, hasta una presión pi, por la constante gamma SRT, por la integral desde 0 soluto hasta cierta fracción mol en el soluto, derivada de esta función. Ok, esa derivada es muy sencilla. Bueno, esa integral, y es simplemente, de este lado es pi, ok, por gamma SRT, y directamente es el logaritmo natural de
1 más beta X. Ok, y esta ya es la ecuación de estado de la superficie de Szyskowski-Lagmuir. Ok, primero la encontró Szyskowski y después la confirma Lagmuir usando datos de Traube. Ok. Y vemos que tenemos una ecuación que define explícitamente a la presión de superficie, es decir, nuestros datos de tensión superficial ya están aquí, en esta pi. Nuestros datos de qué tubitos creamos están aquí, en la fracción mol. Y la representación nos debe decir cuánto es gamma SRT y cuánto es beta. Así que vamos a ver, para terminar esta sesión, dos ejemplos, bueno, dos familias, dos moléculas, ¿ok? ¿Alguna duda de cómo obtuvimos a Szyskowski-Lagmuir? No, profe. Mm. Bien, vean, en esta primera integral es usual hacer esta sustitución, ¿no? Este Sí. tipo de integrales. Si nos da tiempo, podremos ver otra isoterma que también vamos a necesitar sustituir de esta manera y de esa manera obtener otra ecuación de la superficie. Por ahora tenemos la de Lagmuir-Szyskowski-Lagmuir. Bien, entonces vamos a ver datos experimentales para ver cómo se ajusta. Bien, nuestra ecuación de trabajo, pi igual a gamma SRT por el logaritmo natural de 1 más beta X. Y lo vamos a ajustar a una serie de disoluciones donde tenemos dietanolamina en los cuadros negros y en rojo tenemos a monoetanolamina. ¿Ok? Si hacemos un ajuste mediante algún método numérico, ya veremos cómo hacerlo en Excel, por ejemplo. Pero estos son los resultados. Vean, tenemos una sola gráfica, pi en función de x, es el soluto, dietanolamina en negro y monoetanolamina en rojo. Y nuestro método numérico es esa línea roja continua para ambas moléculas. Y vean, el ajuste es bastante bueno, 0.9778. Y obtenemos gamma SRT para las dos moléculas, 5.2 y 5.3, un valor de gamma SRT muy parecido, lo cual nos habla de que tienen un arreglo en la superficie muy parecido, que no importando que aumente la cadena hidrocarbonada, estas dos aminas se van a acomodar de la misma manera en la superficie, pero lo que sí cambia es el coeficiente de reparto. Bien, aquí abajo tenemos para monoetanolamina de 67 y para dietanolamina es de 106. ¿Okay? Así que aumentando la cadena hidrocarbonada en un miembro, aumentó el efecto hidrofóbico casi al doble. ¿Okay? Así, el modelo de Lagmuir representa en todas las proporciones, representa a estos datos experimentales y nos arroja en un mismo modelo el gamma SRT y el coeficiente de reparto. En este caso, como es agua, es el efecto hidrofóbico. ¿De acuerdo? Así que diremos que este sistema, aminas en agua, son un sistema lagmuiriano. Siguen el modelo de Lagmuir en todas proporciones. Son lagmuirianos en todas las fracciones mol. Ok, así que ahora vamos a ver, ya tenemos monoetanolamina y dietanolamina. Vamos a ingresar a la mezcla. Vamos a compararlo con trietanolamina, a ver qué sucede.
¿Qué esperan que sucede? Si yo grafico estos datos para ahora trietanolamina, ¿qué le va a pasar a beta? Pues tiene que crecer, ¿no? Tiene que crecer. Y gamma SRT, Ah, ok. Pues tiene que permanecer igual, más o menos, ¿no? más o menos igual. Vamos a ver Ok, los datos. ok. Aquí están en azul. Está la trietanolamina. Vean que en rojo es el modelo de LACMIR para estos datos. No es tan bueno el ajuste. Vean, este primer 99778 es para la monoetanolamina. Este 9981 es para la dietanolamina. Y para la trieta es 0.96. Okay, ya esa mezcla ya no es tan lagmiriana. Sobre todo, vean, en partes saturadas ya se aleja en varias dinas de los datos experimentales. ¿Ok? Bueno, ¿qué nos dice el ajuste? Trietanolamina, la trieta dice que pues, está alrededor de 5 también. Considerando el error experimental, 4.9 más menos 0.4, sí se parece bastante a 5.3 y a 5.2. ¿Ok? Así que este miembro de la familia también ocupa de la misma manera a la interfase. ¿Ok? Considerando el error experimental, podremos decir que sí está en el mismo orden, esos gammas SRTs. Y beta, vean, también cumple con que aumentó, ¿sí? Casi 4 veces. El efecto hidrofóbico aumentó por haber añadido un CH2 más en esta. Bueno, una cadena más a la amina. ¿Ok? Un sustituyente extra. Ujú. ¿Ok? Y eso lo vemos en este beta. Vean que nos castiga el modelo para estos datos experimentales. Vean el error 134. Así que para las primeras dos aminas, sí son lagmirianas, pero la trietanolamina no es completamente lagmiriana. ¿Okay? Tal vez ya está alejándose del modelo de LACMIR. Seguramente ya hay interacciones en la parte saturada. ¿Ok? Y eso Ujú. causa esta diferencia con el modelo y los datos experimentales. En la parte diluida casi no se nota. ¿Ok? Pero es muy claro en la parte saturada. Podríamos decir que la trietanolamina es lagmiriana hasta cierto intervalo, por ejemplo, por aquí. Es decir, bueno, sí cumple el modelo de LACMIR, pero hasta cierto punto. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien.